Hola, bienvenidos a este podcast en el cual estaremos hablando de los mitos y tabúes del erotismo en la mujer. Mi nombre es Sandra García y deseo que disfruten de este podcast. Iniciaremos hablando sobre cómo es que la sociedad cumple un rol de señalar cómo se debe y cómo no se debe de vivir la vida erótica en la mujer. Es algo con lo que se nos enseña desde pequeñitas y cómo todo esto está rodeado de mitos que se terminan convirtiendo en tabúes en la vida adulta, en la cual se verá afectada la vida sexoafectiva de estas adultas. Muchas mujeres sufren complejos, miedos, tapujos que aniquilan cualquier posibilidad de disfrutar de un encuentro sexual. Para ello es importante desmentir todos estos mitos que nos rodean en la sociedad que han pasado de generación en generación, lo cual se hará con una educación sexual verídica. Conocer de nuestro propio cuerpo es impredecible para poder disfrutar del sexo sola o en compañía. Tocar estos temas terminan siendo realmente un reto para la sociedad, ya que como bien lo hemos mencionado anteriormente, desde el hecho de tocar los temas de educación sexual enfocado al placer femenino, es todo un tabú lleno de otros mitos que se rodean. El primer paso es brincar la información correspondiente y verídica para así desmentir todos estos mitos que la sociedad ha cargado a la mujer. Las mujeres hemos tenido que pasar consecuencias que han pasado de generación en generación de todos estos mitos que nos rodean en nuestro placer. El no poder llevar de una vida sexual placentera. Podemos enfocarnos desde experimentar una masturbación con culpa, no poder llegar a orgasmos por penetración, problemas de baja autoestima, miedos, ascos, inseguridades, entre otras. Todas hemos sido parte de estos diferentes niveles, pero lamentablemente algunos de estos prejuicios han caído entre nosotras. Por ello es importante brindar una información a las nuevas generaciones y a las adultas a reconocer realmente su placer como una parte natural de nosotras mismas, para de esta forma romper con todos estos mitos que nos han desinformado por siglos. En nuestra sociedad mexicana se ve realmente la educación sexual enfocada al varón, especialmente a la penetración pene-vagina, y dejando a un lado los diferentes puntos en los cuales se puede experimentar el erotismo consensuado en mujeres o en hombres. Un punto bastante importante de remarcar es el término virginidad. Es el valor que se nos da a la mujer culturalmente por iniciar nuestra vida sexual, que inclusive cae en un gran error en considerar que se ocupa una penetración para iniciar la vida sexual, cuando realmente desde que somos niños empezamos a sentir placer y jugar con nuestro erotismo sin inclusive darnos cuenta de ello. Bueno, ya he hecho una introducción anteriormente sobre los tabúes en la mujer en la sociedad. Iniciaremos tocando el tema de la educación sexual en México, lejos del placer y cerca de la culpa. En México, la educación sexual se limita en los centros escolares al aspecto biológico y al uso de métodos anticonceptivos, dejando fuera aspectos como el placer, las emociones, lo cual genera consecuencias negativas, sobre todo para las mujeres, como un desarrollo personal deficiente, violencia de pareja o embarazos no deseados. Realmente la educación, al enfocarnos a vincular las relaciones sexuales a algo negativo que tendrá riesgo, lo único que causan es que las nuevas generaciones exploren por ellos mismos sin tener conocimiento previo o la educación básica de la cultura mexicana, que es la pornografía. Lamentablemente es muy fácil acceder a este tipo de contenidos en los cuales los adolescentes se basan en eso, a que así debe de lucir las relaciones sexuales, cuando estamos cayendo en un gran error. En lo personal les voy a contar una experiencia que viví en mi adolescencia. Yo a los 14 años aún no sabía qué era una masturbación femenina. La información que había adquirido en mi escuela era la masturbación del hombre, los sueños húmedos, que es la eyaculación nocturna basada en el hombre. Pero nunca supe que eso también nos pasaba a nosotras, que también podía tener esos sueños eróticos, en los cuales al no tener una información verídica llegué a sentir culpable de experimentar este tipo de situaciones, lo cual cae en la culpa de una desinformación basada en la mujer. Realmente al tener una educación sexual integral adecuada a cada edad, incluyente y que contenga el elemento del placer es clave para aumentar la calidad de vida de las personas y potenciar una sociedad más próspera. Las expertas consideran que en la educación sexual mexicana se centra en cuestiones biológicas e incluso en castigar o culpabilizar la sensación de placer. Por lo tanto, se encuentra muy lejos de instruir sobre cómo ejercer la sexualidad de manera adecuada y en cada edad de vida.
Ahora bien, nos pasaremos al tema del placer sensual, excitación sexual y feminidad. Apreciar la respuesta sexual femenina. Durante la excitación sexual creciente, el clítoris, los labios menores y el tercio inferior vaginal funcionan como una unidad integrada con la atracción en los labios ejercida por el pene durante el coito. La estimulación del clítoris durante el coito se logra mediante la influencia rítmica sobre su prepucio o capucha edematosa. La estimulación clitoriana directa se logra también desde la masturbación mediante la fricción contra este prepucio. Además, las mujeres son capaces de muchos orgasmos, estando limitadas físicamente su capacidad solo por un estado de agotamiento físico. De hecho, la masturbación clitoriana directa, lo cual es durante la cual una mujer puede controlar el nivel de estimulación, produce orgasmos tan intensos como la estimulación vaginal y es mucho más capaz de producir orgasmos múltiples. Tanto hombres como mujeres disponen de un espectro infinito de fantasías eróticas, dependiendo de su historia personal única y de sus características constitucionales. Realmente a la mujer se le ha señalado mucho por explorar ese tipo de fantasías, a diferencia del hombre, el cual socialmente es más aceptado por los tipos de fantasías que llega a experimentar. Un punto bastante interesante que en lo personal me gusta mucho tocar para la educación sexual en las mujeres es la autoexploración. Desde que estamos pequeñitas crece esta curiosidad de querer conocer nuestro cuerpo. Sin embargo, la sociedad le ha puesto una barrera en cuanto al descubrimiento de nuestro organismo, tachándolo como algo negativo. Comienza a ser visto como las partes privadas de la mujer, las cuales no se pueden ver, tocar y, peor aún, disfrutar. Como en esta etapa de crecimiento en la cual nuestros pechos, nuestras caderas empiezan a crecer, empiezan a la sociedad a señalarnos que debemos de taparnos porque los hombres tendrán una respuesta hacia ello. Cómo nos tenemos que cuidar más bien de nuestro cuerpo en lugar de ser libres, de experimentar, de no sentir culpa de nuestra propia naturaleza. Es un aspecto bastante natural que las niñas empiecen a tener curiosidad de tocar sus partes íntimas, las cuales desde el momento de llamarles partes íntimas estamos cayendo en un error. Debemos de nombrarle las cosas como son. Es importante señalar a las niñas que están tocando su vulva, dónde está ello, sus pechos, sus caderas, sus piernas, en qué puntos pueden tener placer y de qué forma debe ser adecuada. No más bien reprimirles ese disfrute de placer. Para iniciar la autoexploración, se debe colocar en una posición en la cual se le permite estar cómoda consigo misma. Si usted lo desea, puede poner su playlist favorita. Es necesario usar un espejo manual, para que así podamos observar aquellas partes que a simple vista no podemos ver. Este espejo puede ser de un tamaño normal y cómodo, para así poder lograr una visión desde varios ángulos. Adicionalmente, se debe de realizar un examen táctil. Previamente debe de tener sus manos limpias para así evitar cualquier infección. A través de la exploración con los dedos, la idea es ir descubriendo las sensaciones que produce cada tipo de tacto en la estructura genital femenina, qué zonas son más sensibles que otras. Con este ejercicio se permitirá conocer de su cuerpo y qué puntos descubre placer. Es importante comunicarle a su pareja sexual qué puntos le gustan y qué puntos no le gustan. Ahora pasaremos a uno de los conceptos y mitos más comunes en nuestra cultura, que es la virginidad. Otra de las ideas erróneas que ha traspasado y mantenido hasta ahora respecto a la sexualidad de la mujer es la tal conocida virginidad. Por medio de la influencia de la religión, la mayoría de las culturas se forman con la creencia de que la mujer debe mantenerse virgen hasta el matrimonio, y si llega a tener relaciones sexuales antes de casarse será vista como una ramera. Muchos mitos se han creado en torno al himen de la mujer y cómo él mismo se rompe, se desgarra o desaparece. Todas estas historias giran en torno a la virginidad, puesto que se dice que el himen roto es señal de que una mujer fue desflorada. Precisamente por esto se creó que es falso el cuento de que la mujer debe sangrar en su primera relación sexual. Asimismo, la gente tiene esa falsa idea de que si una mujer se masturba o usa tampones, perderá su virginidad, pues el himen se va a romper. Esto es una idea errada. Pensar que la primera vez de una jovencita tiene relaciones debe doler y sangrar porque el himen está siendo destruido.
Esto realmente sucedería si el hombre está siendo brusco durante la penetración o no sabe cómo hacerlo. Muchas de las mujeres al explorar por primera vez su primer coito tienen este miedo de que si realmente va a doler o les va a sangrar, creando un miedo y desconocimiento de su propio cuerpo, cuando bien, si se explora bien esa parte, los puntos de placer y la vagina llega a tener una dilatación por excitación, esto no debería de suceder. El himen es diferente en todas las mujeres, puede ser más elástico, más delgado o grueso. Su rasgamiento también depende de varios factores. Se podría romper incluso durante una actividad deportiva, no necesariamente durante el coito. Incluso hay mujeres que tienen el himen tan grueso que no llega a romperse con el coito. Incluso un doctor necesitaría tener que romperlo para algún parto. Lo que es importante señalar es que un himen intacto no es sinónimo de virginidad. Por lo mismo, no debería ser una prueba para demostrarlo. Aún hoy en día en muchos países se les revisa el himen a las mujeres para comprobar si siguen siendo vírgenes, y las que ya no son recurren a dolorosas y traumáticas cirugías de reconstrucción de himen. Lamentablemente es un concepto que seguimos viendo en nuestra sociedad, el cómo podemos llamarle la pureza a esa parte de la mujer, tachándonos como si explorar de nuestro propio cuerpo fuera algo malo. Muy bien, ahora nuestro último tema del podcast sería la sexualidad femenina, englobando cómo es que las niñas van descubriendo sus genitales de 3 formas. La primera es la espontánea, la segunda es a través de juegos, la tercera es la masturbación consciente, lo cual son procesos naturales que toda niña debe de pasar. Ahora bien, les voy a explicar cada una de ellas, cómo es que surgen. La primera, la forma espontánea, es encontrar el placer genital al apretar los muslos, al sentarse en una orilla de una silla, en el juego del sube y baja, entre otras. La niña va descubriendo sensaciones agradables en su zona genital. La segunda, que sería a través de los juegos, es elaborado como el mamá y papá, el doctor, en donde se cumplen unos roles y da un sentido nuevo a permisos y sensaciones. Estos juegos que podemos observar en los niños, cómo hacerse caricias, cómo besarse, es parte porque sienten que hay un placer ahí. Y por último, la masturbación consciente, que se da en el tocamiento de los genitales propositivamente con la intención de sentir placer. Esto lo podemos explorar en una etapa ya más de pubertad y muchas de las veces las niñas lo empiezan a explorar, pero no saben bien cómo es que está surgiendo esto o no se lo comunican a nadie porque tienen de nuevo esa represión de que están haciendo algo malo, cuando en realidad debería de haber un acompañamiento y un respeto de la privacidad. Realmente la educación sexual del erotismo en la mujer tiene un gran impacto en su vida, desde cuestiones de autoestima, inseguridades, el conocer de su propio cuerpo, saber poner límites y no ser víctimas de algún abuso, saber identificar qué está bien y qué no está bien en esta parte erótica de ellas mismas. Esto es todo de mi parte, espero les haya gustado mucho y hayan aprendido sobre el erotismo en la mujer y cómo romper esos mitos y tabúes que nos ha cargado la sociedad por mucho tiempo.